Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, nuestra comunidad fiel y apasionada. Hoy venimos cargados con una exclusiva que, de verdad, nos tiene a todos vibrando de emoción y con la boca abierta. ¿Listos para desvelar un secreto que ha estado rondando en las redes, susurrándose en los foros y resonando en los corazones de muchísimos fans por semanas, incluso meses? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar, con todo el detalle que hemos podido recopilar, la misteriosa escapada de Can Yaman y de Method Demir, ese enigma que ha alimentado tantas especulaciones, teorías y, seamos sinceros, muchísima esperanza entre sus seguidores. Y miren, antes de sumergirnos de lleno en esos detalles jugosos que sabemos que les encantan, les recuerdo algo súper importante que nunca debemos pasar por alto. Si por alguna razón mágica aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse justo ahora mismo. Es un clic, pero vale oro. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de estar siempre al día con las noticias más frescas y de formar parte de esta gran familia que investiga y desvela el mundo del espectáculo. No se queden afuera. Imaginen la escena: dos de las estrellas más queridas y con mayor proyección de la televisión turca, los protagonistas indiscutibles de una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se expandió como un incendio por el mundo entero, y de repente, desaparecen del mapa por unos días. No es una ausencia cualquiera, es un silencio mediático casi total. Sí, hablamos de Can Yaman y de Method Demir, quienes durante las intensas y mágicas grabaciones de Erkencicus se hicieron inseparables. La química entre ellos era palpable, tangible, traspasaba la pantalla y encendía la imaginación de millones de espectadores a nivel global. Durante esos meses de emisión, sus fans, cautivados por esa conexión tan especial, soñaron con una relación real, anhelando que esa chispa que veían cada día en sus escenas trascendiera la ficción. Y es que cuando la serie llegó a su fin, ambos mantuvieron una relación de amistad muy cercana, de esas que inevitablemente alimentan los rumores y las especulaciones. Pero entonces, zas, en medio de un aparente silencio mediático, ambos se esfuman. ¿A dónde fueron? ¿Con quién estaban realmente? ¿Y por qué tanto misterio y hermetismo? Pues bien, queridos fans y curiosos del espectáculo, hoy traemos las respuestas que tantos estaban esperando, las piezas que faltaban en este cautivador rompecabezas. Durante un tiempo considerable, la noticia de su supuesto viaje juntos comenzó a filtrarse, inicialmente de forma tenue, como un susurro entre los seguidores más acérrimos. Pero como era de esperar, sin confirmación oficial alguna, todo se quedaba en el terreno de los rumores, de las sospechas basadas en posts de redes sociales que parecían coincidir, de seguidores que juraban haberlos visto en tal o cual lugar, en una cafetería, paseando por una calle específica. Sin embargo, nadie podía poner la mano en el fuego. Se hablaba con insistencia de Italia, de la hermosa y bucólica Toscana, un lugar idílico, el escenario perfecto para una escapada romántica, un retiro de ensueño. Y sí, esa era la pista principal que muchos de nosotros estábamos siguiendo, la que alimentaba las esperanzas y las teorías. Can Yaman, para quienes no lo sepan, tiene una conexión especial con Italia. De hecho, ha pasado bastante tiempo allí, ha participado en proyectos en el país de la bota y es una figura muy querida por el público italiano. Y Demet, siempre activa y viajera, también se ha mostrado en varias ocasiones disfrutando de otros destinos turísticos alrededor del mundo. Lo que hizo este viaje tan especial, tan comentado y a la vez tan secreto y envuelto en misterio, fue precisamente la ausencia de comunicados oficiales. Ni Can ni Demet compartieron fotos juntos de manera explícita, ni dieron detalles de su paradero en tiempo real. Era como si hubieran acordado, de mutuo acuerdo, desaparecer de la esfera pública por un tiempo determinado, para poder disfrutar de su compañía sin el escrutinio constante y, a veces, invasivo, de la prensa y de millones de fans. Y para ser honestos, en un mundo donde todo se comparte instantáneamente, donde cada segundo de la vida de una celebridad parece estar a disposición del público, esta discreción resultaba aún más intrigante, ¿verdad? Generaba un halo de misterio que, curiosamente, atraía más la atención. Las primeras señales de que algo más grande estaba ocurriendo llegaron, como suele suceder, a través de las redes sociales de amigos cercanos, de colaboradores o de conocidos mutuos. Se empezaron a ver pequeñas, casi imperceptibles, coincidencias en las historias de Instagram, paisajes similares que parecían sacados de la misma región, platos de comida que intuíamos que estaban compartiendo, comentarios sutiles que insinuaban un viaje en grupo. Pero siempre, la clave estaba en
que no aparecían juntos en las fotografías o vídeos. Era un juego de adivinanzas constante para los fans. ¿Estaban juntos en este viaje o simplemente coincidían en los mismos lugares gracias a amigos en común y destinos vacacionales parecidos? La incertidumbre era el pan de cada día. Y aquí es donde entra la exclusividad que hemos logrado recopilar para ustedes, gracias a un arduo trabajo de investigación y a nuestras fuentes, que son, sin exagerar, realmente fantásticas y confiables. Podemos confirmar con un alto grado de certeza que Can Yaman y Demet Özdemir sí compartieron esta escapada secreta. No fue un viaje casual, ni un encuentro fortuito. Fue un viaje planificado, un retiro personal, y sí, con un toque muy especial que ha mantenido a todos intrigados. Se rumorea, y nuestras fuentes lo apuntan con firmeza, que este viaje sirvió como un momento crucial de desconexión total para ambos, un respiro necesario del torbellino de la fama. Imaginen el estrés constante de ser dos de las figuras públicas más reconocidas y seguidas de Turquía. Siempre bajo el foco, siempre con una cámara encima, siempre analizados, juzgados y comentados. Un respiro así, lejos de todo ese ruido, en un lugar que les permitiera ser ellos mismos, sin máscaras ni poses, debía ser oro puro para su bienestar. La elección de la Toscana como destino no fue, ni mucho menos, una casualidad. Es una región que inspira paz, que irradia belleza natural, y que ofrece la oportunidad de disfrutar de experiencias auténticas y enriquecedoras. Desde degustar vinos exquisitos en bodegas centenarias hasta pasear por pueblos medievales llenos de historia y encanto. Y qué mejor escenario para dos personas que, según la inmensa mayoría de sus fans, tienen una conexión tan profunda, tan especial, que trasciende la pantalla. La idea detrás de este viaje, según nos cuentan nuestras fuentes, era precisamente esa: recuperar la calma interior, reconectar consigo mismos en un entorno idílico y, quién sabe, quizás, y esto es pura especulación basada en el cariño de los fans, reconectar con esa magia particular que los unió en el set de rodaje. Se habla, y los indicios son fuertes, de que se alojaron en una villa privada, alejada de los ojos curiosos de la prensa y de los paparazzi, un refugio en medio de la naturaleza toscana, con todas las comodidades y la privacidad que tanto necesitaban. Allí, en la intimidad de ese espacio, pudieron disfrutar de largas conversaciones, de la exquisita gastronomía italiana, de paseos al atardecer por paisajes de ensueño, de simplemente desconectar del mundo digital y de las presiones de sus carreras para reconectar entre ellos, o simplemente consigo mismos. Y es que aunque su relación profesional fue lo que los catapultó a la fama mundial, muchos seguidores siempre sospecharon, y siguen sospechando, que había algo más, algo que iba más allá de la simple amistad. Una amistad tan fuerte, una complicidad tan evidente en pantalla, es difícil de fingir de manera sostenida. Y este tipo de viajes, lejos de las cámaras, son a menudo el escenario perfecto donde las verdaderas conexiones humanas se fortalecen, o donde se descubren nuevas facetas de una relación. Los detalles específicos de sus actividades diarias son escasos, por supuesto, porque, como dijimos, el secreto y la discreción eran la clave de este viaje. Pero se sabe por informaciones cruzadas que compartieron experiencias culinarias memorables, degustando platos típicos de la región, maridando cada bocado con vinos locales de renombre. Y que también aprovecharon para visitar algunos viñedos, una actividad que fascina a Can Yaman en particular, y que sin duda disfrutaron juntos en un ambiente relajado. Y las noches seguramente las pasaron charlando, riendo, compartiendo anécdotas y disfrutando de la compañía mutua, lejos de cualquier tipo de presión mediática, sin la necesidad de posar o de mantener una imagen pública. Lo fascinante de este caso, y de muchas otras historias del mundo del espectáculo, es cómo la comunicación, o en este caso, la falta estratégica de ella, puede crear tanta expectación y generar un nivel de intriga tan elevado. Al no compartir nada directamente, al mantener un perfil bajo, dejaron volar la imaginación de millones de fans y seguidores. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de historias sean tan cautivadoras para nosotros, los que seguimos de cerca el dinámico y a menudo sorprendente mundo del espectáculo. Cada pequeña pista, cada historia compartida por un amigo, cada fotografía casual de un fan en el lugar correcto, se convertía en una pieza crucial de un rompecabezas complejo. Y hoy podemos decir con cierta seguridad que hemos logrado encajar bastantes piezas importantes de este enigma. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen y que nosotros también nos planteamos: ¿fue este un viaje para avivar una llama, para reavivar esa química que cautivó al mundo? ¿O fue simplemente un reencuentro de amigos que se aprecian mucho y que necesitaban un descanso de la rutina y de la presión constante?
Esa es, sin duda, la pregunta del millón, ¿verdad? Y la verdad es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva y categórica. Pero lo que sí sabemos con certeza es que este viaje les permitió crear recuerdos imborrables, fortalecer lazos, y sobre todo, alejarse del ruido y del estrés del mundo exterior. Y eso en sí mismo es algo maravilloso y digno de celebrar, independientemente de la naturaleza exacta de su relación. Piensen en la presión que deben sentir constantemente. Cada uno de ellos tiene una carrera individual muy exitosa y en constante crecimiento, pero la sombra de Erkencicus, y de la icónica química que compartieron siempre está ahí, presente. Un viaje así a su aire sin expectativas externas, sin la necesidad de cumplir con la demanda de contenido de las redes sociales, es una oportunidad única para redefinir su relación, sea cual sea su estado actual. Quizás fue un viaje para decirse adiós de una manera especial y memorable, o quizás fue un viaje para darse cuenta, en la intimidad y la calma, de que la conexión tan profunda que tuvieron en la serie es algo que va mucho más allá de la ficción, algo que merece ser explorado o mantenido de alguna forma. Y aquí es donde entra, una vez más, la magia de las redes sociales y la increíble labor de la comunidad de fans, ¿no creen? Porque aunque ellos fueron extremadamente discretos y cuidadosos, los fans son detectives incansables. Y esas pequeñas coincidencias, esas fotos de paisajes que encajaban, esos likes estratégicos en publicaciones, todo suma y se convierte en un indicio. La comunidad de fans de Can y de Met es una de las más activas, apasionadas y dedicadas que existen, y su capacidad para conectar los puntos, para hilar información y para descifrar mensajes ocultos es, sinceramente, asombrosa. Nosotros, desde este canal, siempre intentamos ir un paso más allá, buscando incansablemente la información de primera mano, contrastando datos, para poder ofrecerles la verdad, o al menos, lo más cercano a ella que sea posible. Y en este caso particular, la verdad que hemos logrado desvelar es que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron una escapada secreta y planificada a Italia, a la hermosa Toscana. Un tiempo para ellos para desconectar del mundo y reconectar entre ellos y consigo mismos, lejos de los focos y de las cámaras. Y eso, de verdad, es algo que debemos respetar y valorar, entendiendo la complejidad de sus vidas públicas. Pero como siempre sucede en estas historias, la pregunta principal persiste y alimenta la intriga: ¿qué significa esto para su futuro? ¿Volveremos a verlos trabajando juntos en algún proyecto futuro? ¿Se mantendrá esta amistad fuerte, discreta y especial? Solo el tiempo, como dice el dicho popular, tendrá la respuesta. Lo que sí es seguro es que este viaje ha añadido un nuevo y fascinante capítulo a la ya de por sí cautivadora historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia que, sin lugar a dudas, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses y años. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí, atentos a cada detalle, para contárselo todo a nuestra querida audiencia. En resumen, queridos seguidores, hoy hemos desvelado el secreto de la misteriosa y anhelada escapada de Can Yaman y Demet Özdemir a Italia. Un viaje planificado, ejecutado con gran discreción y, según nuestras fuentes, lleno de momentos de conexión y de disfrute. Un respiro necesario para dos estrellas que se encuentran en la cima de su popularidad, un momento precioso para reencontrarse con ellos mismos y, quizás, con esa magia indescriptible que los unió de forma tan especial en su momento más icónico. La incertidumbre sobre su relación futura solo aumenta la intriga y la fascinación, pero lo que queda claro es que este viaje ha marcado un hito importante en su historia personal y profesional. Y hasta aquí nuestro secreto revelado de hoy. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros hemos disfrutado investigándola y trayéndosela. ¿Qué opinan ustedes sobre esta escapada? ¿Creen que hay algo más profundo detrás de tanta discreción? ¿Sus teorías apuntan hacia una amistad fortalecida o hacia algo más? Nos encantaría leer todas sus teorías, sus impresiones y sus comentarios en la sección de abajo. No se corten, que aquí debatimos y compartimos ideas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can y Demet para que también se enteren de todo y compartan su opinión. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle un gran y entusiasta me gusta a este vídeo, que nos anima enormemente a seguir trabajando. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias, exclusivas y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas y fascinantes. ¡Chao!